Hoy nos vamos a referir a una enfermedad que es la segunda causa de mortalidad en el mundo y la primera en nuestro país en el sexo femenino. Nos vamos a referir al ictus. El ictus, fíjense ustedes, que produce estadísticamente más de 5 millones de muertes en el globo terráqueo y concretamente en España, en el archipiélago canario, hay 3.000 accidentes de ictus al año. El problema no es ya la mortalidad, que causa un tremendo desasosiego familiar, sino es las consecuencias que tienen los accidentes cerebrovasculares, es decir, aquello que se conoce por embolia cerebral. No se olviden que 4 de cada 5 familias se verán envueltas en este problema. Hoy tenemos una invitada que nos va a enseñar cómo se puede conseguir salir de una situación de tanta emergencia cuando no solo puede suponer una incapacidad de por vida, sino el fallecimiento en ese número tan espectacular como es el superior a 5 millones de habitantes de nuestro planeta. El ictus es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque cada vez se presenta de forma más habitual en personas jóvenes debido a la prevalencia de los factores de riesgo. Al presentarse principalmente en edades avanzadas y debido al aumento de la esperanza de vida de la población, el ictus será cada vez más frecuente, por lo que resulta esencial estar informados y saber reaccionar ante esta enfermedad. Ictus, solo su nombre da miedo, y es que esta terrible enfermedad deja graves lesiones tanto en el paciente como en el entorno familiar si no se trata a tiempo. ¿Pero saben los ciudadanos lo que es un ictus? Bueno, exactamente no, pero más o menos, ¿no? Bueno, es una enfermedad que hace que el cerebro se pare o sea sobre todo en gente mayor. No, no sé qué es eso. Pues sí, el ictus le da en la cabeza y se puede quedar hasta parapléjico. El ictus se puede producir por 2 mecanismos. Siempre va a ser por falta de flujo y oxigenación. Los motivos por los cuales no pueden llegar sangre y oxígeno al cerebro básicamente van a ser 2 mecanismos. Uno, porque se produjo una rotura a nivel de un vaso, de una arteria, ya sea por un aneurisma, una malformación cerebral, y esa sangre va a perderse en el tejido cerebral y por lo tanto no va a llegar a su destino. La otra causa por la cual se puede producir esta patología es porque se produjo un trombo, que es esto que ven aquí. Por lo tanto, la sangre a través de aquí no podrá pasar a perfundir el territorio cerebral que le corresponde y se producirá un ictus. ¿Qué significa la causa trombótica propiamente dicha? En alguna arteria cerebral se va a producir la formación de un trombo, como vemos aquí, esta imagen en amarillo, por lo cual la sangre a través de él no podrá pasar. Y todo este territorio cerebral que estaba encargado de recibir el flujo sanguíneo a través de esta arteria producirá un infarto. La otra causa, que es la tromboembólica, y generalmente es la causa más frecuente, va a ser debida porque se va a producir el trombo en otra región que no sea intracerebral, pero va a viajar a través de las arterias hasta que se va a encontrar con una arteria más pequeña que el trombo y va a ocluirla. Esos 2 sitios más frecuentes son el corazón, los productores de estos trombos, o como puede ser aquí la arteria carótida interna. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a formar un trombo a este nivel que comenzará a viajar por la arteria, hasta que va a llegar a un punto en el cual el trombo ese será de mayor tamaño que la arteria y la ocluirán. Entonces todo el territorio cerebral que esté por detrás de esa arteria va a sufrir un infarto. En estas imágenes que estamos viendo son reconstrucciones tridimensionales de una angiografía donde podemos ver aquí una gran dilatación de la arteria, lo que representa un aneurisma. En el caso que se produzca una rotura de este aneurisma, la sangre saldrá fuera del sistema circulatorio,
con lo cual los tejidos posteriores a él tendrán una oxigenación dificultosa y el hematoma que se produce dentro del cerebro comprimirá las estructuras adyacentes, con lo cual como resultado nos dará un infarto de toda esa región. Recordar que el tiempo es vital, ya que existe un periodo en el cual si se realiza un tratamiento precoz, puede restablecerse el flujo a nivel cerebral, recuperando la funcionalidad cerebral del territorio afectado. A continuación, veremos el testimonio de nuestra invitada. Fíjense la historia que hoy vamos a contar, porque aunque normalmente es poco elegante preguntar a los invitados, sobre todo si son mujeres, qué edad tienen, en este caso yo creo que es un lujo que nos lo puedas decir. ¿Qué edad tienes, Isabel? Tengo 88, nací en el año 21. Como comprenderán, ante semejante información, además de sonreír, uno solo puede dar gracias al mundo, a la vida, a Dios, a sus creencias, el poder permitirse el lujo de tener... ¿Cuántos bisnietos me dijiste que tenías? Bueno, tengo 6 hijos, 11 nietos y 5 bisnietos y 2 por llegar en camino, que son gemelos. Es tremendo cuando alguien lo puede contar y además cuando calza zapatos bastante diferentes a los míos. ¿Esto significa que juegas al golf? Bueno, he jugado toda mi vida. Y me pongo en un buggy, que antes iba caminando siempre y cargando la bolsa cuando empecé. Ya, tremendo. Y cuéntanos un poco la historia de lo que te pasó, si te acuerdas, porque supongo que llegó un momento que habrás borrado. No porque quieras tú, sino porque no eres consciente. Me acuerdo perfectamente, sí. Claro. Yo estaba en casa precisamente con mi hijo, el más pequeño, Javier, y su hijo, vamos, con mi nieto. Estaba jugando con él, haciéndole pompitas de jabón, eso que le pone así, y me decía, abuela, hazme una pompita más grande. Y mi hijo, que estaba dentro, yo estaba en la terraza de casa, me dijo, mamá, yo las hago muy bien. Entró y de repente me cogió por la cintura, fuerte, y me dijo, mamá, ponme las manos encima de los hombros. Y yo, claro, decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Yo no me había dado cuenta de nada. Y por lo visto tenía la cara torcida. Bueno, los síntomas distintos, ¿no? Déjame que les cuente un poco de qué se trata. Nos estamos acercando a lo que significa stroke, es una palabra inglesa, pero que lo que viene a decir es que el cerebro empieza a no recibir flujos. Siempre repetimos lo mismo, nosotros vivimos del oxígeno, el oxígeno se transporta a través de la sangre y depende a qué parte va y falla, pues uno puede tener desde un infarto de miocardio, una isquemia, es decir, no llega sangre, se isquemiza el terreno, cuando uno camina le duelen las piernas, pues no le llega sangre. ¿Qué pasa con el cerebro? Que los primeros síntomas es que el tejido neuronal, el que nos da las conexiones para saber si levantamos un brazo, sonreímos, etcétera, perdemos ese oxígeno y entonces automáticamente hay varios síntomas. Se te puede caer el lapicero porque no tienes fuerza, o perder el brazo, o la pierna y te vas al suelo, o, esto es muy típico, la boca se va hacia un lado. Y él se fijó. Bueno, me vio distinta de lo que yo era normalmente, claro, no sé, él se dio cuenta, entonces cuando me agarró temiendo que yo me cayera al suelo, claro, pero no me caí, me sentó en un sillón y ahí empezó a llamar a todos los hermanos, que mamá no está bien, que mamá no está bien. Nada, me vinieron a buscar y corriendo a Hospitén. ¿Tú recuerdas algo del viaje? Lo recuerdo perfectamente. Me bajó mi hija Bebel con el marido en el coche y yo iba diciendo estoy bien y repitiéndole números de teléfono. O sea que yo me acordaba de todo esto. Pues no me pasa nada. Pero al llegar a la puerta de Hospitén, a mí no me podían sacar del coche. Porque yo estaba allí, ya todo yo vi que tenía algo malo, porque no podía poner los pies en el suelo, ya me fallaban. Me cogieron entre todos, me pusieron en la silla y ahí entraron y ya, bueno. Como ustedes podrán ver en las animaciones, claro, cuando no le llega suficiente flujo al cerebro, depende qué tipo de neuronas, de células están en ese momento afectándose de la falta de comida, de transporte de oxígeno. Entonces a veces uno puede permanecerse totalmente consciente, pero la parte mecánica, la parte motora de algunos de nuestros gestos, en este caso el de la sonrisa, la comisura tira más, y curiosamente la lesión es el que corresponde de las células, de las neuronas del otro lado, porque se relajan y esta es la que tira, que es la que está activa, no la parte activa.
Yo me acuerdo que veía, porque me pusisteis como una correa sujetándome, eso me acuerdo perfectamente de la correa. Efectivamente, te diré de la correa, porque desde que entraste por la puerta hasta la correa pasaron por lo menos 1 hora. Pues eso ya ni idea. Pues. La correa sí la recuerdo. Y luego cuando ya estaba en el quirófano, supongo que era, oía una voz que me decía: Peluca, no muevas la pierna. Y yo, una pierna se me disparaba para arriba. Decía, no la muevas, pero mi pierna seguía ya, entonces me ataron todas. Eso me acuerdo perfectamente. Y luego lo que dicen, ver las estrellas, yo veía como una cosa oscura y veía estrellas, unas lucecitas. Yo decía, esto debe ser la entrada del cielo. Que ahí es donde interviniste tú, claro. Fue. El tratamiento endovascular del ictus consiste en utilizar vías naturales del cuerpo, como son los vasos sanguíneos, para disolver o quitar el trombo que obstruye las arterias y ocasiona el ictus. Las dos técnicas principales son la fibrinolisis intraarterial y la trombectomía mecánica. Ambas técnicas se realizan en un medio estéril, bajo anestesia local en la zona de la ingle, donde se localiza la arteria femoral, que será la puerta de entrada al sistema vascular, es decir, a los vasos sanguíneos del paciente. Se realiza una punción en la arteria femoral con una aguja que permite introducir una guía o alambre en el vaso para colocar posteriormente un introductor. El introductor es un tubo hueco con una válvula que impide la salida de la sangre y por el que a su vez se introducirán las diferentes herramientas necesarias para el tratamiento del ictus. A través del introductor se coloca un catéter guía que se avanza hasta la arteria carótida, en la zona del cuello, y por dentro de este un microcatéter que es un tubo de diámetro muy fino que nos permite llegar hasta las arterias cerebrales, donde se localiza el trombo que bloquea la sangre y provoca el ictus. En ese momento es cuando ambas técnicas se diferencian, ya que la fibrinolisis intraarterial consiste en introducir un fármaco a través del microcatéter con la finalidad de disolver el trombo. En cambio, si se realiza una trombectomía mecánica, lo que se introduce a través del microcatéter es un dispositivo especial que permite retirar el trombo. Existen varios tipos de dispositivos. El que están viendo en esta animación tiene forma de sacacorchos, con el que se logra atrapar y retirar el trombo. Una vez disuelto o retirado el trombo, un elevado porcentaje de pacientes recuperarán las funciones neurológicas afectadas por el ictus. En el caso de nuestra invitada, Isabel, realizamos una fibrinolisis intraarterial, logrando la disolución completa del trombo, recuperando las funciones neurológicas dañadas y permaneciendo sin secuelas hasta la actualidad. Hablando otra vez, y como seguro que están viendo en estos momentos animaciones, los quirófanos obviamente cuando hablamos de estas tecnologías son un poco diferentes. Primero, los enfermos en muchas de estas cirugías mínimamente invasivas están bajo anestesia local, o sea que simplemente es en la zona, duerme solo la zona, en este caso aquí en la ingle para aproximar. ¿Por qué se les sujeta a los enfermos? Pues se les sujeta a la cabeza precisamente porque como no están absolutamente conscientes por lo que les está ocurriendo, y nosotros trabajamos, como están viendo, en 3 dimensiones, si no se fija bien la cabeza, los planos cambian y entonces la perspectiva anatómica la pierdes. Lo que están viendo ahora es la navegación a través de los vasos del cuello y del cerebro para acceder a ese punto que teníamos la lesión, el famoso stroke, falta de riego, o en segundo causa importante es una hemorragia que se puede producir, pero el problema es que la falta de riego mata o de momento atonta la neurona si llegamos a tiempo, y la hemorragia lo que hace es comprimir, con lo cual digamos que las mata pero por compresión, porque se ahogan. Esto es importante. Así como para un infarto todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y los sistemas de comunicación y de transporte se mueven ágilmente porque hay una filosofía. Una de las gracias que tiene el llegar a la situación de Isabel es que hay lo que se llama una ventana. Desde que tienes ese accidente, en este caso la comisura se mueve para un lado sin querer, y el tiempo de entrar nosotros a intentar reparar la situación oscila entre 3-4 horas.
Hoy tenemos el honor de tener al otro lado de la línea telefónica a una de las personas con más experiencia en el mundo sobre ictus. Buenos días, buenas tardes para nosotros, doctor Haczynski. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Gracias por una presentación tan generosa. ¿A qué se debe tanta mortalidad? Cuando resulta una embolia cerebral, ya es el resultado de un proceso lento. Y cuando llega a ocurrir esa catástrofe, quiere decir que ha habido mucha enfermedad que no se ha reconocido. Y por lo tanto, hay que hacer hincapié no tanto en la mortalidad que ocurre, digamos, en una fase avanzada, sino de empezar a pensar en el peligro mucho antes. Normalmente el paciente debe ingresar en el servicio de urgencia en un periodo que llamamos de ventana terapéutica para permitir que los tratamientos puedan tener un mínimo de éxito, y en general esta ventana debe estar por debajo de las 6 horas. Eso ya no lo sé porque no lo he tenido nunca. No. No tiene ni idea. Ni idea. No, yo no sé lo que es eso. Los síntomas que me quedé sin habla, quedé sin nada. ¿Y usted sabía que le estaba dando el ictus? Hombre, sí, bueno, lo sabía. Lo sabía porque luego me lo dijeron. Digamos que signos que pueden aparecer cuando una persona tiene un ictus son alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la visión, debilidad, dificultad para caminar, dificultad para controlar los movimientos. Es decir, no hay un signo único, sino que cualquier función cerebral puede verse alterada. En una comunidad autónoma como la nuestra haya de 2.000 a 2.400 nuevos casos de accidentes vasculares cerebrales cada año, de los cuales un 20% morirá en el transcurso del primer mes como consecuencia del ictus, y un 55% al cabo de un año o habrán fallecido de la enfermedad, de las consecuencias de la enfermedad, o bien se habrán quedado con un grado de dependencia física muy elevado. ¿Tú tenías algún tipo de enfermedad antes detectada? No, yo no he tenido nunca nada. Y mi marido me decía que tenía una salud insultante, porque venía a casa, qué sé yo, cualquier cosa que tenían los niños, yo con todos ellos jamás lo más que había tomado era una aspirina, nunca. Y he tenido los hijos en mi casa y a lo bestia, como diríamos ahora, o sea, sin nada que me pudiera quitar dolores ni nada, yo lo quería todo natural. Has comentado una cosa que lo vamos diciendo en los programas, que si bien a veces hay signos que te hacen preocuparte e ir al médico, hay muchas veces, como vamos a descubrir en tu caso, que es algo de repente, que no está uno ni siquiera preparado o avisado al entorno familiar por si me pasa esto. Lo cual volvemos a hacer hincapié en un tema que venimos diciendo en todos los programas. A partir de cierta edad, hoy hay tecnología suficientemente poco invasiva para detectar cosas que nos van a ayudar no a estar preocupados, simplemente a estar cuidadosos de lo que pueda ocurrir. Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de mortalidad en el mundo occidental. Y dentro de ellas, la enfermedad vascular cerebral, y concretamente en el ictus cerebral, es la causa de mayor invalidez, que produce más carga social y económica a cualquier sistema de la salud de todo el mundo civilizado. Y de aquí queremos llamar la atención a la ciudadanía de la importancia que tiene no solamente el dolor precordial cuando llegan a urgencias, que todo el mundo se alarma, sino aquellos pacientes con déficit neurológico que podían tratarse de una trombosis cerebral, ya que el cerebro aguanta mucho menos que el miocardio. En otras palabras, es posible tener una calidad de vida bastante aceptable con lo que se considera, digamos, un 50% de la función óptima del corazón, mientras que nadie puede funcionar con un 50% de la función óptima del cerebro. Somos seres que necesitamos pensar, y también la parte emocional es muy importante. ¿Y el motivo de venirnos a Canarias fue No, trabajo? Me vine yo sola, con 21 años, me casé en Madrid con un canario y me vine para aquí. Bueno, Que entonces esto era el fin del mundo, según mi madre. Pues no había aviones, era en plena guerra mundial. Teníamos que ir primero fuimos a Málaga, a Cádiz era entonces, y cogimos un barco, bueno, un día en Cádiz, luego ya cogimos el barco, que era el Domine, me acuerdo el nombre del barco, el Domine. ¿Qué has aportado a tu entorno social cuando
capas de una situación como esta, con tanta mortalidad, con tantas complicaciones posteriores, porque aquí el problema no es, como puede ser tremendo decir, porque la persona que tiene un problema de estos y fallece, pues muchos dicen, bueno, ya llegó la hora, etcétera. El problema siempre son los de alrededor, ¿no? Los que te aprecian, te quieren, que se quedan sin la persona querida. Pero cuando tú te llegas a la situación que llegas y vuelves a este campo de golf a poder seguir haciendo lo que hacías, ¿fumaste alguna vez? No. ¿Y comida sana se te ve que comiste siempre? No he fumado en mi vida, pero aún en la época que cuando yo era joven era, bueno, una cosa como elegante el tener un pitillo. A mí no me ha gustado. En las películas siempre salían las gentes. Yo intenté, de jovencilla, oeste. intenté fumar porque me parecía que era, yo no sé, que era mayor con eso, pero me sentaba fatal, me daban ganas de devolverme y dije, pero qué tontería, ¿para qué voy a fumar si no me gusta? Esta información es la que estamos mirando en cada programa, o sea, no todo es, mire usted, es que yo fumo, soy hipertenso, mis padres no sé qué. Bueno, hay personas que no fuman, que no hacen colesterol, que hacen una vida sana como tú haces, y sin embargo, su cuerpo también tiene lesiones. Podremos prevenir un ictus cuando controlemos todos los factores que son capaces de alterar la circulación cerebral. Estoy pensando en problemas como la diabetes, la hipertensión, el tabaco, el colesterol, las enfermedades cardíacas o algún tipo de enfermedades cardíacas, y resaltar que la hipertensión es el factor de riesgo aislado más importante para el desarrollo de un ictus. Bueno, yo creo que el ictus hay que tratarlo como el infarto coronario, es decir, que la población debe controlar bien sus factores de riesgo, que debe de acudir a un especialista inmediatamente en caso de que tenga la más mínima sospecha que pueda tener un accidente vascular cerebral, y repetir que debe ser tratado por un equipo especializado. Por eso ha ido surgiendo el concepto del ataque agudo cerebral, para aglutinar unidades de diferentes especialistas que puedan colaborar en un corto periodo de tiempo para ofrecer a cada paciente en concreto la mejor solución para su problema y en el momento adecuado. De momento conseguiste aguantar, que eso es importante, salir de una situación tremenda. Yo creo que influye mucho, quieras o no quieras. Posiblemente tu estado de salud hizo que el trabajo nuestro fuera más sencillo. Si tú además hubieras tenido el corazón estropeado o cualquier otro órgano, obviamente todo eso hubiera sufrido más. Eso es una cosa que hay que hacer recalcar. O sea, en este caso el médico actuó con facilidad porque el cuerpo estaba muy bien mantenido, lo cual una vez más es otro mensaje a tener en cuenta, que siempre tendremos algo, pero si tenemos una alimentación, una vida de relación, un conocimiento, sin duda, cuando lleguemos a necesitar esa actuación, sin duda tendremos más capacidad de salir adelante. Pues quizás repitamos aquello de que la salud como definición total no existe, o sea, el cuerpo se va usando, se va gastando. Hay personas que tienen la opción de llegar a los 90 sanas y hay mucha gente que no llegamos ni siquiera a la mitad del camino sin haber tenido que ir o al médico o a la cirugía o tener que tomar alguna medicación. Quizá mi vida siempre ha sido muy pegada a la tecnología. Yo me defino como un médico de pueblo, pero que uso tecnología. Cada programa me pasa lo mismo, no sé qué palabra usar para no ocultar la importancia de los otros, pero es que cada día que hablamos de algo, nuestros invitados realmente un poco pacifican, ocultan lo que han dicho los demás, porque 87 años, tener un accidente cerebrovascular, de la importancia que supone la mortalidad en el mundo, y seguir jugando al golf, yo creo que eso es una suerte. Una suerte. En el capítulo de hoy, nuestra invitada, al final de su historia, nos ha permitido esbozar una sonrisa al valorar las posibilidades que ofrece la sanidad actual. Esta historia nos ha llevado a descubrir que los signos y síntomas secundarios a un ictus son poco valorables o nada por la persona que sufre el accidente cerebrovascular. Lo importante es que nuestro entorno sea capaz de descubrir esos signos y síntomas que nos ponen en alerta de que algo en el cerebro de la otra persona no funciona, y debemos inmediatamente trasladarla a un centro sanitario. Al tratarse de situaciones que afectan generalmente a personas mayores,
Debemos desechar la idea de hoy lo encuentro algo más despistado o hoy a mamá la encuentro extraña. Si observamos un comportamiento anormal, no dude en acudir a un hospital. Salvar la vida o las funciones cerebrales de una persona con un ictus en muchas ocasiones se puede conseguir siempre y cuando la traslademos urgentemente a un hospital, incluso en determinadas situaciones por los mismos familiares del paciente, como ocurrió en el caso de Isabel. Podremos volver a jugar al golf si sabíamos con anterioridad, pero lo que sí que podremos será seguro seguir disfrutando de la vida. Y como cada programa, recordarles que, si bien la sanidad es un derecho, cuidar la salud es nuestra obligación. Hasta el próximo capítulo.